Buenos días. Vamos a pasar a hacer una mirada por este segundo cuadernillo. La portada dice, segundo cuadernillo de lengua y literatura, lecturas breves de cada movimiento, desde Edad Media hasta la actualidad. He seleccionado fotos o imágenes de los escritores y de las obras que va a contener este cuadernillo. Y la primera obra es El mío Cid, que es de autor anónimo. Pertenece al movimiento, está dentro de la Edad Media y pertenece al Mester de Juglaría. En esta primera parte van a tener una teoría que habla acerca de cuándo fue escrito, cuándo se considera que fue escrito, en el siglo XII, año 1140 aproximadamente, que pertenece al Mester de Juglaría, y ese Mester de Juglaría es, digamos, es el oficio o profesión propio de los juglares, que los juglares eran como una especie de artistas que sabían hacer de todo, eran titiriteros, cantaban, bailaban, tocaban instrumentos, hacían mímicas, vestían trajes vistosos y tenían una gran popularidad frente al público. Ellos actuaban en las plazas frente al pueblo o en los palacios, eran contratados. Y ellos en sus historias cantaban las hazañas de un caballero medieval. El mío Cid es importante porque se considera que, si bien no es la mejor obra escrita de literatura caballeresca porque tiene algunos errores, sí es importante porque es la primera obra que queda asentada en lengua española, en ese incipiente español que surge en la Edad Media. Se considera que fue escrito porque fue compuesto hacia el año 1140, pero quien lo escribió, o sea, quien transcribió su manuscrito fue Per Abad, más o menos cerca del año 1345. Acá explica una diferencia acerca del verbo escribir y del verbo facer o fer, que es con el que nosotros conocemos o utilizamos el verbo hacer, por la evolución de la lengua. La F evoluciona hacia la H. Escribir acá no significa que es el autor de la obra, sino que copia el manuscrito, lo transcribe. Y por eso el mío Cid llega hasta nuestros días. No se conoce el título original del Mío Cid porque sus primeras páginas se perdieron. Entonces se le agregaron títulos alternativos. Puede aparecer como Cantar de Mío Cid, Poema de Mío Cid o simplemente Mío Cid. Mío Cid es un término árabe que significa mi señor. ¿Cómo está escrito el Mío Cid? Está escrito en verso. El poema tiene 3730 versos, incluidas las hojas perdidas, y está compuesto en versos de medida irregular que va de 12 a 18 sílabas. Fíjense qué largo este verso. De los sus ojos tan fuertemente llorando. Esa irregularidad de los versos está producida por diversos motivos. Primero, el estado primitivo de la poesía en esa época, la inhabilidad del autor, defectos de la copia. Recuerden que al texto manuscrito original Per Abad lo copia, y además el contenido del poema, que cuenta, que narra las hazañas de Rodrigo Ruidíaz de Vivar, llamado Mío Cid, como mi señor, y que en ese contenido, digamos, se cuentan todas sus hazañas, y está dividido en tres partes: el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. En el destierro es en la primera esfera en la que el Cid pierde la honra. ¿Por qué? ¿Qué ocurre acá? Los hombres que están cercanos al rey Alfonso VI lo envidian al Cid por la confianza que este rey le tenía, y entonces dicen calumnias acerca de él. Alfonso tiene sospechas, ¿no es cierto?, infundadas contra el Cid debido a esas calumnias, y lo destierra de la ciudad de Castilla. Le permita que se despida de su esposa, de sus hijas, y lo destierra de la ciudad de Castilla porque desconfía de él, cree en esas calumnias. Esa es la primer deshonra que recibe el Cid. Después, en el segundo cantar, se narran las bodas de las hijas del Cid.
El Cid va obteniendo favores con respecto al rey Alfonso, va conquistando tierras, eh, recibiendo tesoros, dinero, riquezas, que a pesar de haber sido desterrado, el Cid le sigue enviando esos triunfos al rey. Y por lo tanto se va produciendo como un acercamiento entre el Cid y el rey Alfonso nuevamente. Por eso el rey le solicita las manos de sus hijas, doña Elvira y doña Sol, para que las case con los infantes, para casarlas con los infantes de Carrión. El Cid acepta y se producen las bodas con gran festejo. Eso ocurre en el Cantar 2. En el Cantar 3 tenemos la afrenta de Corpes. ¿Qué ocurre acá? Que el Cid se da cuenta que, digamos que sus yernos no son muy valientes. Y varias veces los hombres del Cid los ponen en ridículo. Y esto genera bronca en los maridos de las hijas del Cid. Y por eso estos infantes, los infantes de Carrión, se las llevan, las abandonan, las azotan, las golpean y las dejan atadas, casi muertas, en el robledal de Corpes. Allí son rescatadas y el Cid, bueno, se venga. Ya después cuando ustedes lean el fragmento van a saber bien el contenido. ¿Por qué es importante esta obra? Que ya contamos todo su argumento muy brevemente. Porque es un poema histórico. ¿Por qué es histórico? Porque se sabe que el Cid realmente existió, tuvo una existencia real. Em, Se considera también que varios de los hechos que vivió el Cid también son de existencia real, aunque hay algunos que están relacionados con la leyenda, por ejemplo, la aparición del arcángel San Gabriel, o algunos episodios como por ejemplo la huida del león. ¿Qué otras características permiten considerar a este poema histórico? Que la mayor parte de los personajes son históricos, hay fidelidad geográfica en cuanto a los lugares que se nombran o se describen en la obra, al igual que con las costumbres, vestimentas y distintos aspectos culturales. Es decir, que si bien no es un poema totalmente histórico porque tiene partes legendarias, tampoco se considera antihistórico. ¿Cuál es el valor artístico del mío Cid? Lo dijimos al comienzo. No es por la gran producción literaria que es el Cid, sino que el valor artístico radica en que fue la primera obra escrita en lengua española, con todas las irregularidades, con todas las variables que representaba escribir en esa lengua incipiente. Y acá tenemos el trabajo práctico. Tiene el punto número 1, leer lo expuesto anteriormente, es decir, la teoría que les acabo de referir, y responder estas preguntitas. ¿Cuándo fue compuesto? ¿Quién realizó su manuscrito? ¿Si puede considerarse un poema histórico? ¿Por qué? ¿Y cuándo fue publicado por primera vez? Estas preguntitas las responden con las primeras páginas. Después, para responder de la 2 hasta el final, van a tener que remitirse a la página 6, en donde comienza el fragmento seleccionado del mío Cid. Acá tenemos una descripción del destierro del Cid. Recuerden que en las primeras páginas se habían perdido, por lo tanto, Ramón Menéndez Pidal, que es un crítico literario, reconstruye esas primeras páginas. Y tenemos el fragmento seleccionado del primer cantar, en verso. Vamos avanzando hasta que aparece el cantar segundo, cuando se producen las bodas de las hijas del Cid. Lo van a leer también. Acá hay como una especie de síntesis que los va a ayudar a remitirse, a entenderlo. Y después tenemos el cantar tercero, que es la afrenta de Corpes, como una pequeña síntesis y que se nombran los datos también más importantes. Un fragmento muy chiquitito del cantar tercero. Si quieren consultar, pueden acceder a este link. Es un video que narra, un video muy cortito, dura 3 o 4 minutos, en el que se narra el argumento del Cid también. Es un video muy bonito. Vamos al trabajo práctico. Quedamos en el punto 2, acá. Bien, el Cid pierde la honra en dos esferas. ¿Cuáles son? La esfera política, cuando es desterrado de la ciudad de Castilla, y ustedes explican por qué, y citan episodios, y la esfera
familiar, que es cuando sus hijas son abandonadas, golpeadas y dejadas como muertas en el robledal de Corpes. La explican y citan episodios, es decir, extraen fragmentos de la obra que está después de este cuestionario, en donde se haga referencia al destierro del Cid y a la golpiza que sufren sus hijas. Y después van respondiendo las otras preguntitas. La 3 que dice, la obediencia que implica el vasallaje se manifiesta en el poema, anotar algunos ejemplos del vínculo de vasallaje del Cid con el rey Alfonso, caracterizar al Cid a partir de sus hazañas, es decir, me tienen que explicar cómo es el Cid, caracterizarlo con adjetivos, no explicar no, sino caracterizar con adjetivos, por ejemplo, decir que es valiente, que es honesto, y extraer adjetivos epítetos que aparecen en el fragmento. Esos adjetivos epítetos, recuerden que los epítetos son adjetivos que ya están incluidos dentro del sustantivo. Y acá aparecen frases que son como repetitivas, por ejemplo, el Cid, el de la hermosa barba, el Cid, el que en buena hora nació. Extraigan esos adjetivos epítetos que aparecen a lo largo del fragmento seleccionado. Después tienen que explicar el significado de las siguientes expresiones, que quiere decir, donde antes posaban halcones y azores preciados, vieron una corneja a la derecha del camino, con un séquito de 60 lanzas, y de sus bocas sale un mismo lamento. Son distintos fragmentos. Los explican por separado. En una oración lo pueden decir. Después tienen que acá marcar con un círculo la letra que corresponde a la explicación correcta, es decir, no tienen que redactar nada. Por ejemplo, esto me ha urdido la maldad de mis enemigos malvados. La expresión subrayada es una referencia a los moros, a otros caballeros o a los franceses. Para eso tienen que leer la obra. Tienen acá distintos fragmentos. Nos echan de Castilla, pero al volver nos recibirán con honores. Dios, qué buen vasallo, ojalá tuviese otro señor. Ahí tienen también una frase epíteta. Después en el punto 7. ¿Cómo logra el Cid recuperar la honra política y familiar? Acá tienen que explicarlo. Cómo él vuelve a recuperar el favor del rey y cómo vuelve a recuperar la honra después de que sus hijas fueron golpeadas y abandonadas. Y transcribir un fragmento en donde se manifieste la religiosidad que él siempre se encomienda a Dios, la desolación que sufre en el destierro y la admiración por el Cid. En la 9 tienen que explicar por qué esta obra pertenece al mester de juglaría y allí busquen las características del mester de juglaría que están en la teoría, en el cuadernillo de la teoría y en el movimiento literario El mío Cid. Y después en el punto 10 y 11 tienen que marcar lo correcto, cómo se muestra en el poema la imagen que tenía el pueblo de la alta nobleza y subrayar los valores positivos destacados en la obra, que son más de uno. Hay como 4 o 5 valores positivos que pueden destacar. De esta manera, acá queda concluido el trabajo práctico acerca del mío Cid. Cualquier duda me consultan. Ya saben que después del cuestionario tienen el fragmento de la lectura a la que ustedes tienen que acceder para poder realizar este trabajo práctico. Tienen un fragmento de los 3 cantares. Espero que les guste esta obra. Es una obra muy importante porque se considera la primera obra escrita en lengua española y ahí radica la importancia de la lectura del mío Cid y de que ustedes conozcan esta obra, aunque sea un fragmento.